Buenas, mi nombre es Ariana Tineo Mesa y el tema que me correspondió fue el nuevo orden mundial. El orden mundial. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída de los imperios coloniales, Estados Unidos y la URSS se convirtieron en dos superpotencias que ahora competirían por expandir su influencia económica e ideológica en el mundo. Conferencia de Yalta. Entre el 4 de febrero de 1945, Roosevelt, Churchill y Stanley se encontraron en el territorio soviético para la Conferencia de Yalta. Desde hace varios meses atrás, su preocupación fundamental era la ambición territorial de Stanley y la visibilidad del régimen comunista en Asia y Europa del Este, es decir, lo que más adelante se conoció como la Cortina de Hierro. Por esto la conferencia se realizó en un ambiente de tensión entre los aliados y la URSS, y hubo fuentes de oposiciones a la limitación territorial que proponía Stanley. Los nuevos límites establecen los siguientes: la URSS ocuparía Rumania, Hungría, Bulgaria, Prusia, Polonia y la parte oriental de Alemania, mientras que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña ocuparían la parte occidental de Alemania. Como resultado de la conferencia se declaró la liberación de Europa y el compromiso con la defensa de los sistemas democráticos con elecciones libres. Se instó a la URSS a abandonar la frontera entre Turquía e Irán y a establecer un gobierno de coalición con eventuales elecciones en Polonia. Roosevelt murió el 12 de abril de 1945 mientras sus tropas ocupaban las ciudades alemanas y se encontraban con el ejército rojo a kilómetros de Berlín. En su reemplazo asumió el vicepresidente Harry Truman. La creación de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas también fue resultado de la Conferencia de Yalta. En ella se había planteado la necesidad de crear un organismo internacional que buscara soluciones pacíficas por la vía diplomática a cualquier tipo de conflicto. El 26 de junio de 1945 se reunieron delegados de 50 países en la Conferencia de San Francisco con el objetivo de redactar la Carta de las Naciones Unidas. Desde el periodo entre guerras, varias potencias habían buscado mecanismos diplomáticos para controlar el crecimiento de regímenes autoritarios en Europa, pero la falta de consenso internacional había dificultado este proceso. En 1942, Estados Unidos, la URSS y China habían firmado la Declaración de las Naciones Unidas, un documento que expresaba la necesidad de cooperación internacional contra las potencias del eje. La Carta de las Naciones Unidas, que fue puesta en marcha el 24 de octubre de 1945, ratificó esta declaración y estableció las bases desde la organización, que realizó su primera Asamblea General en enero de 1946. Conferencia de Potsdam. Entre julio y agosto de 1945 tuvo lugar la Conferencia de Potsdam, a las afueras de Berlín. Harry Truman, junto con Churchill y Stanley, trazaron nuevos mecanismos para la desmilitarización y la democratización de Alemania. Además, anunciaron los planes para la reconstrucción económica de Europa y comenzaron la persecución de los criminales nazis. Las potencias aliadas fijaron en $20 millones el montón de las reparaciones, de las cuales la mitad sería asumida por la URSS. Por último, se concertó la división de Alemania y Austria en 4 zonas rígidas, cada una por las potencias vencedoras. De posguerra. Después de la guerra, la principal preocupación de las potencias aliadas fue evitar una nueva crisis económica mundial como la de 1929. El territorio y la economía de Europa habían quedado devastados debido a la ocupación de las ciudades y a los bombardeos realizados sobre centros industriales y líneas férreas. Además, en el Pacífico, Estados Unidos había atacado varios puertos comerciales japoneses. En el periodo de posguerra, la mayoría de habitantes de Europa tuvo que enfrentar la inflación y el desempleo. Los planes con la inmediata reconstrucción de la infraestructura.
tanto en el campo industrial como en el civil, y el pago de indemnizaciones por parte de Alemania, Estados Unidos, Francia, la URSS y la Gran Bretaña generaron planes para reactivar el intercambio comercial y el desarrollo de las industrias en la conferencia de Bretton Woods, celebrada en 1944 en territorio estadounidense. En ella se evidenció que la cooperación internacional era uno de los pilares de la recuperación, por lo que se crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Frente al avance del socialismo en varios países del este de Europa, Estados Unidos fomentó un modelo capitalista de industrialización con cierta intervención estatal para aumentar el gasto público y estimular el pleno empleo. A raíz de la conferencia de Bretton Woods, también se creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo para manejar las grandes inversiones de capital destinadas a reconstruir los territorios. Entre 1945 y 1950, la economía europea logró cierto nivel de estabilidad, en buena medida debido a la globalización y de las exportaciones desde el territorio estadounidense hacia Europa. Los tres modelos económicos. Capitalismo. El capitalismo es un sistema económico sostenido sobre el modelo de producción industrial, la defensa de la producción privada y de la economía de mercado. Después de la guerra, Estados Unidos y la mayoría de potencias aliadas implantaron una inversión transformada en varios países de Europa Occidental, con la idea de generar la rápida recuperación de la economía a partir del incentivo estatal. Los estados acogieron y se comprometieron con la defensa de la democracia liberal. Estado de bienestar. Durante los años 50, Estados Unidos fomentó la creación del estado de bienestar, con el que se generaron políticas públicas a favor de la protección laboral, la seguridad social en la salud y pensiones, y se incentivó el crecimiento de los ingresos para los trabajadores. Debido al desarrollo de la industria, el estado de bienestar pudo sostener sobre el consumo interno de las nuevas clases medias. Durante los años 60, el modelo fue aplicado por varios gobiernos europeos, entre otros Gran Bretaña. El comunismo. El comunismo es un sistema económico basado en el control estatal de los medios de producción y el rechazo a la propiedad privada. Desde 1930, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas generó un modelo de desarrollo industrial planificado de carácter socialista e instauró la dictadura del proletariado. Luego de la guerra, el modelo económico soviético se convirtió en una alternativa frente al capitalismo para varios países de Europa del Este y de Asia, como China, Vietnam y Cuba. Muchas gracias por su atención.